Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco querem y ande bombazo en Venecia. Mensaje secreto con Adise de testigo, series turcas al rojo vivo. Asterisco 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 asterisco. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, tu Rinku Superíndice 3N favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Y vaya dúa. Estoy Eufu Superíndice 3 rico de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una edición Superíndice 3N extendida, una inmersión Superíndice 3N profunda en un nuevo vídeo lleno de drama, romance, giros inesperados y por supuesto, mucho salseo turco del bueno. Prepárense para un viaje emocionante. Hoy, tenemos un festum preparado, algo que no solo ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans, sino que ha desatado una verdadera guerra de opiniones, la posible reconciliación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, las superestrellas IQ Superíndice 3 Nicas de Senu con diéresis al Capm, y un supuesto encuentro secreto en la romántica Venecia que Atenciu Superíndice 3N involucra a la mismísima Adise, la indiscutible reina del pop turco. Lo has oído bien. Venecia. Secreto. Y Adise de testigo. La combinación Superíndice 3N es sencillamente atómica. Es como si hubiéramos mezclado una película de espoas con una novela romántica y un toque de reality show. Imposible resistirse. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta trama que parece sacada directamente de una superproducción Superíndice 3N turca, quiero recordarles y a aquellos que son nuevos por aquí, que los invito con todo mi cariño a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar análisis exhaustivos de sus series favoritas, noticias frescas directamente desde Estambul, entrevistas exclusivas con sus actores predilectos, de True S de escenas reveladores y muchísimo Moon S. No se pierdan ni un ápice de la magia turca. Activando la campanita, YouTube les avisará de inmediato cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirú, Rene. Este canal es una comunidad, un espacio seguro para compartir nuestra pasión Superíndice 3N por las series turcas. Ahora abrochen sus cinturones de seguridad, porque este viaje a Trabu Copyright S del laberinto del misterio, la especulación Superíndice 3N y el romance estu, a punto de despegar. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor, para intentar descifrar la verdad que se esconde detrás de este supuesto encuentro veneciano. El rumor ha corrido como la pus Superíndice 3 Lbora en un dúo de viento, Kerem y Hande, juntos de nuevo y en secreto. La saga es la siguiente, tanto Kerem como Hande fueron vistos, confirmados por varios testigos y algunas fotógrafas en la encantadora ciudad de Venecia, Italia, durante el mismo periodo. Hasta AQ, como ya mencionamos antes, podrá ser interpretado como una simple coincidencia, ambos son figuras públicas de renombre internacional y es completamente normal que viajen, que asistan a eventos, que disfruten de unas merecidas vacaciones. Pero fue entonces cuando las alarmas comenzaron a sonar con fuerza, cuando los motores de la especulación Superíndice 3N se encendieron a toda marcha. Empezaron a circular en las redes sociales fotos y vídeos que mostraban a ambos en lugares relativamente cercanos, aunque, y este es un punto crucial, nunca juntos en la misma imagen. Un rompecabezas intrigante sin duda. Y AQ es donde entra en escena, como una figura sacada de un guión cinematográfico, el nombre de Adise. Se rumorea, se susurra, se comenta en los corrillos de la prensa rosa turca, que la famosa, carismática y talentosa cantante turca Tanbih Copyright N se encontraba en Venecia por motivos de trabajo, la grabación Superíndice 3N de un videoclip, la asistencia a un festival de cine, una sesión Superíndice 3N de fotos para una revista de moda, las versiones Baruán. Pero lo que realmente ha encendido la imaginación Superíndice 3N de los fans es la supuesta función Superíndice 3N de Adise como Celestina, o mejor dicho, como encubridora de este posible y romántico reencuentro entre Kerem y Hande. La idea de que Adise, una figura tan respetada y querida en Turquía, pudiera haber estado involucrada en una operación Superíndice 3N secreta para facilitar un encuentro amoroso le aún más menos de un toque de intriga y glamour a toda la historia. Ahora bien, antes de que empecemos a descorchar el champán y a celebrar una reconciliación Superíndice 3N que, seamos realistas, quizá ese nunca llegue a materializarse, es crucial que analicemos fríamente la información Superíndice 3N disponible, que separemos el grano de la paja, que discernamos entre la realidad y la fantasía. Tanto Kerem como Hande han mantenido su vida privada bajo 7 llaves desde su mediática ruptura.
No han confirmado ni negado formalmente ninguna relación superíndice 3N, ya sea entre ellos o con otras personas. Han optado por el silencio, por la discreción superíndice 3N, por la elegancia del misterio. Ademun S. La prensa turca, conocida por su voracidad informativa y su capacidad para descubrir los secretos Mun S. ocultos, ha estado sorprendentemente dividida en este caso. Algunos medios, los Mun S. serios y rigurosos, aseguran que todo se trata de pura especulación superíndice 3N, de un montaje creado por fans ávidos de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Otros, los Mu S. sensacionalistas y amantes del drama, insinúan con picardía que donde hay humo, hay fuego, que detrás de las coincidencias venecianas se esconde una verdad inconfesable. La serie que catapultó superíndice 3 a la fama mundial a Kerem y Ande Senu con diéresis al Capm, es una comedia romántica que conquistó superíndice 3 los corazones de millones de espectadores en todos los rincones del planeta. Su fu superíndice 3 mula sencilla pero efectiva, sus personajes carismáticos y sus diálogos ingeniosos la convirtieron en un fenu superíndice 3 meno global. La trama, como ya saben, gira en torno a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Ande Eru Rafael, una joven florista con una ambición superíndice 3N desmedida y un sueño más menos o estudiar en el extranjero. Y Serkan Bolat, encarnado a la perfección superíndice 3N por Kerem Bürsin, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto que le ofrece una beca a cambio de un peculiar favor, que finjan ser pareja durante 2 meses. Ya conocemos de sobra el desarrollo de este tipo de historias, ¿verdad? El falso noviazgo, la convivencia forzada, las situaciones cómicas, los malentendidos, todo ello conduce inevitablemente a una atracción superíndice 3N irresistible, a una pasión superíndice 3N desbordante, a un amor verdadero que florece a pesar de todos los obstáculos. Pero como en toda buena telenovela turca, el camino hacia la felicidad no es fácil. Hay rivales amorosos, secretos del pasado, intrigas familiares y por supuesto mucho drama. La química entre Ande y Kerem era palpable en la pantalla, emanaba de cada gesto, de cada mirada, de cada palabra. Esa magia, esa conexión superíndice 3 en especial, se extendió superíndice 3 a la vida real, trascendiendo los sets de grabación superíndice 3N y convirtió copyright dose en una relación superíndice 3N amorosa que cautivó superíndice 3 a los fans de las series turcas en todo el mundo. Por eso, la noticia de su ruptura, repentina e inesperada, fue un golpe duro, un balde de agua fría para muchos que veían en ellos la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los lugares insospechados. Aunque ambos han seguido adelante con sus respectivas carreras, cosechando con diéresis copyright hitos y consolidando su posición superíndice 3N como estrellas internacionales, la llama de la esperanza de una reconciliación superíndice 3N siempre ha permanecido encendida, alimentada por el recuerdo de su romance y por el deseo ferviente de sus seguidores de verlos juntos de nuevo. Pero Senu con diéresis al Capm no es la única serie turca que ha dado de copyright hablar en los últimos tiempos. El panorama televisivo turco es rico, diverso y vibrante, ofreciendo una amplia gama de copyright neros y estilos para satisfacer todos los gustos. Otra producción superíndice 3N que ha causado furor, tanto en Turquía como en el extranjero, es Yark, un drama judicial adictivo y emocionante que te mantiene pegado a la pantalla desde el primer minuto. Yark cuenta la historia de Ilgaz Kaya, interpretado con sobriedad y elegancia por Kaan Urgankoğlu, un fiscal recto, íntegro y defensor de la justicia, y Ceylin Erguvan, encarnada con pasión superíndice 3N y fuerza por Pınar Deniz, una abogada audaz, desafiante y dispuesta a todo por defender a sus clientes. Sus caminos, marcados por la diferencia de sus visiones y sus métodos, se cruzan de forma dramática cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin se convierte en su abogada defensora. A partir de ahí se desata una vorágine de intrigas, secretos, mentiras y giros inesperados que pondrán a prueba su profesionalismo, su ética y sobre todo, sus sentimientos. Yark destaca por su guión inteligente, sus personajes complejos y sus actuaciones impecables. La serie aborda temas relevantes y controvertidos, como la corrupción superíndice 3N en el sistema judicial, la violencia de copyright nero, la manipulación superíndice 3N mediática y los dilemas morales a los que se enfrentan los profesionales del derecho. Además, la química entre Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz es innegable, creando una tensión superíndice 3N palpable que aún más menos ha de un plus de interu copyright S a la serie. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, a la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Ande, es importante destacar que ambos son figuras muy queridas y respetadas tanto en Turquía como en el resto del mundo.
Su trabajo en Senu Condiéresis al Capm les abrió superíndice 3 muchas puertas, les catapultó superíndice 3 a la fama internacional y les permitió superíndice 3 trabajar con algunas de las marcas más prestigiosas del mundo. Kerem, por ejemplo, ha participado en campañas publicitarias para marcas de moda, de automoción superíndice 3N y de Tecnologua. Además ha protagonizado series como Jau Condiéresis o Que se versen, donde mostró superíndice 3 una faceta diferente como un hombre de negocios despreocupado y algo infantil que debe hacerse cargo de los hijos copyright fanos de su madrastra. Ande, por su parte, ha seguido cosechando condiéresis copyrights hitos tanto en la televisión superíndice 3N como en el cine. La vimos en la segunda temporada de Bambai Kabiri, serie en la que realiza el papel de la fiscal Leila Hadid, y que a pesar de tener una buena recepción superíndice 3 en la cadena decidió superíndice 3 no renovar, y ha protagonizado películas que han arrasado en taquilla. Ambos han demostrado con creces que son actores versatiles y talentosos, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público de una manera única. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? ¿Hemos avanzado algo en nuestra búsqueda de la verdad? La respuesta, lamentablemente, es que no. Hasta que Kerem o Ande decidan romper su silencio y confirmar o desmentir los rumores, todo seguirá siendo especulación superíndice 3N, conjeturas y deseos infundados. Sin embargo, la magia de la esperanza, la ilusión superíndice 3N de un reencuentro romántico, siempre estará presente en el aire, alimentada por el cariño más menos o incondicional de los fans, y por la innegable química que ambos demostraron tener en la pantalla. Q Copyright N sabe Kizu DS Venecia, con sus canales misteriosos y sus palacios renacentistas, sea el escenario perfecto para una nueva historia de amor, para un reencuentro apasionado que supere todos los obstáculos del pasado. O Kizu S simplemente se trate de un encuentro casual entre dos amigos que comparten una historia en común y que se han reencontrado para recordar viejos tiempos. Solo el tiempo, ese juez implacable, tendrá la última palabra. Mientras tanto, sigamos disfrutando de las series turcas, de sus historias emocionantes, de sus personajes en traumas menos hables y de sus paisajes exu superíndice 3 ticos. Y no olvidemos nunca que al final del dúa, lo más importante es la pasión superíndice 3N que estas series despiertan en nosotros, la conexión superíndice 3N que sentimos con los personajes y sus historias, la posibilidad de soñar con mundos diferentes y de vivir emociones intensas a trabu copyright, ese de la pantalla. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo en su versión superíndice 3N extendida. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas y por el posible romance entre Kerem y Ande. Me encantará saber qué copyright opinan ustedes de todo este culebro superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita del momento? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos, responder a sus preguntas y crear un espacio de diálogo donde podamos compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, si lo encontraron entretenido e informativo, do copyright denme un like, compártanlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes, para que podamos seguir explorando juntos el maravilloso universo de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.